un valor en sí misma. Bueno, yo lo entiendo así, pero algo de lo que hablaba ayer Reina no me daba la impresión de que como que los hombres son todos iguales. No. Eso nosotros lo compartimos y creo que ahora prácticamente no hay duda. O sea, no existe un valor vida. No, eso no, y es lo que vamos a hablar ahora. La indemnización por fallecimiento. Perdón, señora. Sí. Iba a hacer una observación. Y bien es cierto que el planteo es estrictamente jurídico. Jurídico. Claro, como se está planteando la cuestión. Se soslaya, excepto que lo traten más adelante, un aspecto probatorio que se refiere a la medicina legal, que no solamente es una práctica. ¿Refiere usted? ¿Cómo? ¿A las pericias refiere usted? Bueno, pericias van a ser consecuencias del ofrecimiento de pruebas, pero al último habrá un dictamen, ¿no es cierto? Donde la medicina legal no solamente se dedica a una práctica de necropsia, sino que se hace una evaluación, las secuelas del accidente, los eventos dañosos, que va a determinar el cuadro patológico, cómo quedó esa persona, para luego evaluar. Es decir, hay una tabla de baremos. No, eso desde ya, y le digo que... Si lo van a tratar, pido vamos a tratar. En realidad puede ir quedando, pero no sé el tiempo, porque ahora veo que... Claro, porque se habla de cuánto se va a pagar. Daño moral, todo eso son conceptos jurídicos. En realidad, las cuestiones de las pericias son problemas graves. Problemas graves porque vienen mal hechas, y la verdad, nosotros por suerte tenemos... Va a depender del profesional que la hizo, porque hasta la tabla de baremo está legislativamente sí, de hecho vamos a ver un caso de la Corte que está, la tabla de baremo aplica a ¿qué parámetro? Y que aplica la tabla Mire, de baremo. estaba leyendo un libro, pero hasta el nombre, vamos a seguir igual, pero le digo lo de las pericias porque vemos diariamente, agarramos la pericia, yo siempre hago la venís, ¿querés verla? Y ahí, a ver, contame, ¿qué me dice él? Y me dice, no, esto no. Está la pericia y no tenemos nada de nada. Y sabemos que está inflada. ¿Ven? Por eso quiero que ustedes pongan empeño en las pericias. Son importantes que sean bien hechas, son importantes que impugnen, son importantes que haya médicos de parte, digamos, ¿no? Esa es otra cosa. Pero bueno, seguimos con la indemnización por fallecimiento. La vida como bien supremo, eso desde ya, ¿no? Y sí, que la vida no tiene un valor en sí mismo. Y que en el caso de la indemnización por fallecimiento, el damnificado directo es la víctima, es la que muere. Y el que reclama siempre son damnificados indirectos. Entonces, eso hace hablar con propiedad. En la indemnización por muerte, nunca hay un damnificado directo. Eso podemos tener certeza, porque murió. Siempre hay damnificados indirectos. La acción por resarcimiento es una acción iure propria. Puede haber acciones iure hereditatis que nacieron en cabeza del causante del muerto y que se transmiten, pero la acción por reclamar los daños derivados de su muerte es iure propria. Si la persona que murió tenía el automóvil a su nombre, que fue destruido, y los herederos inician una acción de reclamo de daños por el automóvil, esa acción es iure hereditatis. Pero la acción de reclamo por la muerte y las consecuencias patrimoniales, pues extrapatrimoniales de la muerte de los damnificados indirectos, es iure propria. Esto acá no tiene tanta incidencia práctica en algunos, por ejemplo, algunos supuestos. Cuando se reclama por mala praxis médica, con fallecimiento de la persona. La persona era una relación contractual, el que murió. Pero si el que reclama es iure propio, es extracontractual. Entonces, para nosotros no es problema, pero estimo que yo pensé que iban a estar los de Santa Fe acá, me iba a preguntar, pero fallecimiento, mala praxis por
fallecimiento, cuando claro, es libre propio, es extracontractual, en cambio si es mala praxis, lesión, vive la persona, lesión a la integridad psicofísica, va al juzgado civil. Estimo que es así, no lo sé, pero le digo, nosotros no tiene consecuencias. Sí, antes era la prescripción, pero ahora no. Pero antes sí, todavía estamos aplicando viejo código, así que ahí sí, 2 o 10. Otra cosa sí, que es importante distinguir, no es lo mismo damnificado indirecto que daño moral directo e indirecto. El damnificado puede ser directo o indirecto, como dijo María Eugenia, y el daño moral puede ser directo o indirecto. El daño moral directo es el que afecta un bien extrapatrimonial, un interés extrapatrimonial, por ejemplo la salud. Y el daño moral indirecto es el que afecta un bien patrimonial, un interés patrimonial, pero que me repercute en lo extra, las consecuencias extrapatrimoniales, volviendo sobre lo que dijimos al principio. El caso del campo. Es más restringido, pero puede haber casos, la doctrina lo admite y nosotros lo admitimos, cuando hay una afección particular de una persona hacia la cosa que es dañada. Por ejemplo, si me queman la casa, no sé, o algo que yo tengo una afección muy cercana. Entonces puede haber daño moral indirecto indemnizable. Generalmente piden en los choques el daño moral, pero no lo damos. Claro, porque por el auto no lo damos, pero por otro bien, que sí haya un afecto o un vínculo afectivo entre la víctima o el damnificado, el damnificado y el bien patrimonial, sí puede haber daño moral. El ejemplo que vos estabas trabajando en el campo, de esa persona que le ese es un caso. Ahí, ¿sí? Estoy pensando si salió o no salió, pero. No importa, pero como algo de. Pero igual no es de acá, no es de No, poquito. pero igual como laboratorio. Es un caso que tuvimos que intervenir porque Ah, la no, Corte Rafael. anuló el fallo de Rafael e intervinimos nosotros. Una persona que tenía una explotación agropecuaria muy pequeña y que los vecinos intencionalmente le inundaron el campo para que no le vaya el agua a él y perdió la cosecha, digamos. Ahí nosotros le dimos daño moral directo, porque vivía de eso, tenía la casa ahí, el tipo, nosotros interpretamos que sufrió, y sobre todo por la forma en que se produjo, sufrió una angustia indemnizable, digamos. Seguimos. Acá, entonces los precedentes locales, estamos en indemnización por muerte. Y como la base para mí, la que yo cito como que ahí establecimos los cimientos de lo que después fue el nuevo código. Y fue en un fallo del 2011. Ahí ese caso es de una persona que muere electrocutado, es contra la EPE. Y la persona tenía 3 hijos, él quedaba con la cónyuge y 3 hijos. Y los hijos de 4, 12 y 19. Lo importante en este caso es que nosotros en el 2011 lo hicimos. Primero, la necesidad de un cálculo matemático, lo dijimos, para como un medio de dar predictibilidad, objetividad en la evaluación. Volvemos a la motivación, a las inferencias lógicas, a esa necesidad del principio, ¿no? Lo dijimos expresamente ahí en Capdevila. Y hicimos una individualización del daño. Cada hijo, primero que hicimos lo mismo, los ingresos de la persona, hicimos ¿cómo venía este fallo? Este fallo venía con una condena, con un valor vida. Así venía. Y cuando lo vimos en el 2011 ya dijimos, pero esto no es, va por otro lado. Y entonces no es lo que se indemniza el valor vida, sino las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales que tienen cada uno de los reclamantes la muerte de esa persona. Y entonces, unas consecuencias extrapatrimoniales las presumimos y le dimos igual a la cónyuge y a los hijos, por un lado. Y las consecuencias patrimoniales las individualizamos. La cónyuge, según la expectativa de vida, siempre está Méndez o Botos 65 o 75. Yo creo que hoy ya hay que ponerla en 75.
los años de expectativa de vida de la persona generadora de recursos que hoy falta, a 75 años. La mujer, la cónyuge, ¿qué edad tenía? ¿Y qué expectativa tenía? Puede ser que sea mayor, es decir, que ahí jugamos cuánto le correspondía. Y ahí aplicamos en el 2011 con una tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Nosotros nos dimos cuenta que si vos estás indemnizando un lucro cesante futuro, es decir, una falta de una ganancia que se va en el futuro, esa ganancia va a ser en realidad percibida mes a mes, año a año, en el transcurso de 15 años. Y tiene un costo que hay que detraer, por eso es una tasa de detracción, el hacerte del dinero todo. Por eso, esa es la tasa de descuento. Cuanto más alta es la tasa de descuento, menos indemnización. Entonces las tasas van del 8 al 4. Nosotros jugamos entre el 8 y 4, que tuvimos 6, 4. ¿No? Lo aplicamos ya en el 2011. Dijimos entonces, le demos a la cónyuge, pero todo objetivamente pautado, digamos, que eso es lo que nos da tranquilidad. Y a los hijos, la chiquitita de 4 años fue la que más tuvo, porque la vocación alimentaria de ella, ahí la dimos hasta los 21 años. En otros casos la hemos dado hasta los 25, que la chica estaba estudiando, pero ahí la dimos hasta los 21. La vocación alimentaria es de los 4 a los 21. El que tenía 18 años eran 3 años y el otro 7. Fueron montos individualizados en función del principio de individualización del daño. Es decir que, por eso Carlos Reina ayer decía la paradoja que le dieron mucho poder a los jueces y que antes, yo en realidad creo que antes tenían más poder y hacían intuitivamente y daban. No sé, creo que, no sé, los doctor Berneri, veo los más. Y hoy estamos como más obligados, nos sentimos más interpelados a dar pautas objetivas y a pensar qué es lo justo en función objetivamente, ¿no? Así, digamos. Entonces, esto creo que es diferencia entre... y acá también ya hicimos desde los fallos viejos, que Santiago ahora nos decía de un fallo de la Cámara de Santa Fe, que están haciendo diferencia entre el lucro cesante pretérito y lucro cesante futuro, que nosotros ya lo hicimos, las diferencias. ¿Y cuál es la diferencia? Yo, para valorizar el daño, me sitúo en la fecha de la sentencia. Y en la fecha de la sentencia yo ya sé qué pasó para atrás. Sé que el hecho fue hace 5 años y que la ganancia dejaba de percibir, si el hombre murió y tenía un salario mínimo vital y móvil, es todo eso. Eso ya lo sé. Y tengo que ver, eso no tiene tasa de descuento, porque lo tenía que haber cobrado y no lo cobró. Eso tiene tasa de interés. Y de acá para adelante es la tasa de descuento, porque yo le doy ahora algo que tiene un costo dárselo ahora. Entonces, la forma última, porque esto lo vamos, en el 2011 fue una cosa, yo le puedo decir cómo traje ese valor al 2011, y hoy Santiago, en el último que sacó, lo ha perfeccionado, y creo que es mejor, pero lo vamos construyendo. En esto... Porque salió con fecha 2 de septiembre, ese lo voy a dar yo cuando hable de un ratito. Es un fallo que lo estamos haciendo a valores actuales, también distinguiendo entre lucro cesante pasado y lucro cesante futuro y aplicando una fórmula que también la vamos a practicar. O sea, quiero que sea práctica la segunda parte, que vean cómo lo hacemos para que se animen, porque uno ve las fórmulas expresadas matemáticamente y sale corriendo. Nosotros como abogados decimos, esto es que lo hago en contador. Pero aparte, Santiago, la fórmula creo que es como presumido poner la fórmula, pero no la entendemos. Yo voy a un contador o un entendido y le digo, yo quiero calcular esto para ser justa, a ver cómo es, y ni me importa la fórmula, y a Alexa le tengo miedo, pero a mí me dan los números y forman, a ver, yo sí le doy los datos que yo quiero que me dé, que me calcule. El tipo gana esto, la capacidad es esto, los hijos tienen esta edad, y ni siquiera los que manejan los Excel saben las fórmulas, porque las fórmulas las hacen los matemáticos, los que hacen las programaciones, digamos.
ahí no entramos. A ver qué, para individualizar, sí, corresponde qué incidencia tiene la muerte, se trata de establecer a través de un método matemático. Esto dijimos ahí, ¿no? De manera, parece que lo dijimos después del nuevo código, lo dijimos en el 2011, esto de la sentencia. Ahí. La vida no tiene improcedencia, lucro. Este es otro, también de indemnización por muerte. Acá era una chiquita de 2 años con una mala praxis médica. Nosotros vimos daño patrimonial emergente, gastos de traslado, curación y algo que se incurrió, y rechazamos daño patrimonial, estaba reclamado como daño patrimonial lucro cesante, con un razonamiento bastante de Belucci que estaba citado, pero era rebuscado, estimo, porque eran los razonamientos que se hacía antes, cuando en 1078 el daño moral limitaba la legitimación activa a los damnificados indirectos. Entonces, cuando los padres tenían que reclamar que damnificados indirectos la muerte de hijos, se acudía al daño patrimonial y valor vida. En cambio, cuando ya no tuvimos ese valladar, ese obstáculo, no es necesario hacer creaciones artificiosas. Porque lo cierto es que la muerte de una chiquita de 2 años no causa ningún daño económico. Yo no tengo una consecuencia económica, ni una pérdida de chance, una niñita de 2 años. Todo es el daño extrapatrimonial. Ahí se va todo. Y es tremendo, tremendo. Y en ese rechazamos daño, una consecuencia patrimonial por la muerte, ni lucro cesante, ni pérdida de chance, ni nada. No, va por otro lado, porque la vida no tiene un valor en sí misma. Y tiene valor en función de las consecuencias patrimoniales que tiene eso, ¿no? Y ese fallo también es del 2011, para decirle que venimos ya hace tiempo con esta mirada. Doctora, y en la actualidad, te habló un fallo de todo ese tiempo. ¿Cómo? En la actualidad, usted habla del 2011, pero... No, les digo que son los parámetros que después se reiteran. Claro. Porque vivimos un cambio de una economía dolarizada y una economía simultáneamente especificada. A eso... Nosotros, eso también lo vamos a no me ver dejó ahora. terminar, perdón. Sí. Hay una relación derecho-tiempo. Sí, por O supuesto. sea, La pero depreciación. simultáneamente está velocidad del dinero y valor de las cosas. Sí. Vivimos circunstancias especiales que parecerían ser que la hora corre más deprisa, ¿no? Sí, eso no, a nosotros también nos... Aunque sea la letra un tanto. En ese fallo del 2 de septiembre lo tuvimos especialmente en cuenta y van a ver la variación, ya se lo adelanto. La demanda era por 60.000 pesos, o lo que más o menos tiene vuestra señoría o surge las probanzas de auto. Y nosotros calculando de que, o sea, compartiendo la doctrina de que es una deuda de valor, que es una mera estimación, aplicando los daños a valores actuales y las fórmulas matemáticas, le dimos 1.300.000 pesos. Pero ya vamos a llegar a eso. Me estoy adelantando. No debe ser nada fácil. Para los momentos que no hay un punto de referencia. Siguiendo con esto, y yo ya voy terminando para ingresar más en la parte de integridad psicofísica y luego en los fallos con fórmula. Este acá es otro, indemnización por muerte, que murió la mujer que estaba casada, tenía un cónyuge y tenía una hija extramatrimonial de ella. La chica tendría 21 años. La persona trabajaba mediodía con un sueldo muy bajo, una mutual, 3-4 horas por día, y el reclamo lo hace el marido y la hija. Los dos piden daño moral, que los dos le damos daño moral, y el daño patrimonial, ahí ajustamos. A ver, el marido, ella tenía un ingreso muy pequeño, y el marido reclama por 2 conceptos.
reclama por la pérdida de ayuda económica de ella, calculado su sueldo, y reclama, sic pongo, por tener que contratar a una empleada doméstica para hacer las tareas que ella hacía. Yo es como que últimamente en realidad lo que ando más leyendo es género y derecho. Entonces estas cuestiones a mí me como que empiezo a debatirme yo sola para ver por dónde voy. En realidad el daño patrimonial a él como lucro cesante futuro no se lo dimos porque él tenía una empresa, tenía camiones y él ganaba mucho más. Entonces no estaba acreditado ni surge el curso natural y ordinario de las cosas que ella con un pequeño sueldito le iba a él podía tener razonablemente una ganancia frustrada con la pérdida de ella de ese sueldito. Ya va, y a la chica le dimos, haciendo en ese pequeño sueldito una detracción para gastos de la propia víctima y lo otro conforme la vocación alimentaria de 25 años, porque la chica estaba estudiando en la universidad. Y con respecto al daño, esto en realidad es un cambio de paradigma desde lo que mucho decía ayer Carlos Reina, el nuevo paradigma del bloque de derechos humanos, ¿no? Esta cuestión de que cuestiones de género que podían ser planteadas de una forma, porque hay fallos de corte del 97 con respecto a la indemnización de la ama de casa, hoy no se las puede escribir siquiera, de los argumentos. Entonces, en este caso en realidad rechazamos la indemnización sería un daño emergente, ¿no? Sería una erogación futura. Así estaba planteado lo de la mucama que tenía que contratar para reemplazarla. Nosotros dijimos que no estaba aprobado. Y el que haya contratado y que los estereotipos de género no pueden ser fundados para obviar pruebas, digamos, porque lo que podemos entender, y eso fundados en CEDAW, en la 26485, que dice que nosotros que tenemos la perspectiva de género que es detectar los patrones socioculturales para erradicar. Igual lo dejamos abierta la prueba, ¿no es cierto? Si pero de todas maneras yo lo sigo pensando. Sí, ya rapidito, yo lo sigo para cerrar. Bueno, dale. No, yo quiero hacer una aclaración, Sí. que es el caso mío, Sí. En realidad el planteo no fue así. En su momento yo planteé que esa mujer trabajaba mediodía y mediodía se dedicaba a la casa. El marido era camionero, no tiene una empresa de camiones. No, tenía camiones de su Sí, tenía su propio camión, pero a lo que yo voy, el planteo fue, la señora al mediodía lo dedicaba al hogar. Y esa dedicación al hogar para el marido tenía una apreciación. Yo lo entiendo. Y si hubiese sido al revés, si la mujer hubiese trabajado todo el día, el marido al mediodía se hubiese dedicado al hogar, y mediodía hubiese trabajado para mantener la hija matrimonial, el planteo hubiese sido, no era una cuestión de género, era una cuestión de daño emergente para el marido. Lo entiendo. Yo lo seguí pensando, Guido, y todavía. Y es más, yo lo una entiendo. aclaración más. La prueba todos me dijeron que tuvo que contratar a alguien para que vaya a hacer las tareas. Es un daño para mí emergente, claro. A ver, Pero Guido, yo quiero aclarar, porque a mí yo lo que me pegó mal es la cuestión de género. Yo no lo hice porque era la lo mujer. yo lo entiendo, Guido. Lo que pasa es que no nos podemos abstraer de los estereotipos y que hay una distribución de tareas productivas y reproductivas en función del género estereotipadas y que nosotros tenemos que tratar de erradicar. Entonces, yo lo que entiendo y lo fui pensando y a raíz de esta charla me dieron como que me iluminó, porque dice que daño resarcible es el daño a un interés, a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. Entonces yo quiero saber si distinto es el reclamo por los hijos, porque el artículo 666 del Código Nuevo Civil y Comercial, que evalúa económicamente las tareas de cuidado, son a favor de los hijos y son los dos obligados, hombre y mujer. Entonces ahí ya tenemos algo que al marido no tiene una vocación ya de una evaluación económica de unas tareas.
Entonces la pregunta es, si yo tenía una persona que por amor me planchaba, me lavaba, me cocinaba, y esa persona no está más, ¿yo tengo un interés jurídicamente protegido a que otro me resarza de que ella no está más, o lo tengo que hacer yo de mi bolsillo, o yo lavarme, plancharme y cocinarme? Pasa por ahí. Si es un interés que no está reprobado en función de todo el bloque de la CEDAW, de todo eso, el reclamo, ¿por qué? Porque es un reclamo fuertemente atravesado por el género. Porque en el 99% de los casos son las mujeres las que lavan, planchan, cocinan. No sé si me entienden. Está abierta la discusión. Yo en realidad entiendo que no, pero por ese criterio... ¿A vos te parece que vos podés reclamar que un tercero dañador te resarza de que alguien, de que tenés que contratar a alguien hoy, en el siglo XXI, para hacer las tareas de lavado, planchado y cocina, por más que te lo hacía alguien antes por amor? El pasado es pretérito. Vos estás reclamando un lucro, una erogación futura. ¿El derecho protege esa erogación futura para que otro te la resarza? Lo dejo. Sí. A mí se me plantea una duda cuando, por la muerte de un caso, la muerte de una hija, donde tenía 18 años, o sea, había terminado el secundario, era la idea que iba a empezar el profesorado, y otorgan pérdida de chance porque ella trabajaba así como investigadora de niños y era la posibilidad que en el futuro los ayude a los papás. Eso después lo vamos a ver bien, que la pérdida Sí, de se chance, empieza los a fallos que venían de la Cámara, que venían en un sentido, porque por suerte, yo estaba problematizada y después le dije, ay no, Santiago, por suerte fallecí, no, y Pizarro dice que no, porque los daños presumidos por muerte, el inciso C del 1745, dice que el daño comprenderá la pérdida de chance De ayuda futura de los hijos. Ay, Dios mío, esto me rompe todo el esquema, porque ¿cómo va a presumir algo que no? Y en realidad, todo depende de prueba. Y los fallos que vienen de la Cámara, y que hubo muchos, es que en las familias más humildes, es como que se siente más como que está acreditado, que hay una expectativa de ayuda futura de los hijos a los padres. Porque existe una mayor solidaridad que se da en las familias humildes y por eso hay la presunción, podemos decir, que juega a pleno de solidaridad familiar. Entonces, la pérdida que eso lo vamos a ver también en un fallo en concreto que lo tenemos, que comentaba, la pérdida de chance de ayuda futura de los hijos a los padres. Pero si no hay que probarlo, no es que no. Si querés hacemos ahora el corte y después arrancamos con los fallos y otra vida. Sí, sí, sí. Una última opinión nada más, un poco con lo que dice Laura. No hay que perder de vista que con todas las normas siempre hay una construcción que no es estrictamente legislativa, a veces se resaltan muchas cosas que la jurisprudencia venía diciendo con respecto a este tema, y la voluntad política del Estado de brindar determinado grado de protección también está presente en la norma. Entonces a veces buscamos esa estrictez científica de la prueba y tal vez la indemnización tiene que ver más con esto que decía el Reina, de la relación del interés con un determinado bien jurídico que se considera tutelable y hasta dónde se lo considera tutelable. Es como difícil de agarrar el concepto, porque digamos, como que en otros la pérdida de chance futura de ayuda en niveles que los padres tienen un nivel más o menos acomodado es nula prácticamente. Sí. Digamos, es así, depende de los casos concretos. Pero básicamente esas sentencias que vienen y que yo las sigo el mismo criterio. De hecho, y esto va a sonar muy odioso, pero piénsenlo, que en familias que tienen un buen pasar económico, la muerte de un hijo tal vez sea un beneficio económico. Porque es más lo que yo voy a gastar en la educación del hijo de lo que el hijo me puede aportar.